Hola discípulos de Satoshi, Julián de este lado y bienvenidos a otro video. En este video lo que vamos a ver es cómo se crean las direcciones Bitcoin a partir de la curva elíptica. Recordemos que para operar con Bitcoin y para utilizar Bitcoin no es necesario saber cómo están codificadas cada tipo de direcciones Bitcoin, simplemente nuestro software maneja todos este tipo de direcciones de forma automática. Y para configurar una transacción de Bitcoin simplemente alcanza con pegar una dirección y ingresar una cantidad o tal vez escanear un código QR. Pero metámonos de fondo en cómo se generan estas direcciones. Una dirección Bitcoin es un identificador entre 26 y 35 caracteres alfanuméricos que comienza con el número 1, 3 o BC1 y nos representa un posible destino para un pago de Bitcoin. Lo que nosotros podemos encontrarle un paralelismo es con nuestras direcciones de correo electrónico, en donde nosotros recibimos cualquier tipo de correo y nos llega a nuestra dirección y solamente a nuestra dirección. La diferencia que tiene fundamental una dirección de correo electrónico de una dirección de Bitcoin es que la dirección de correo electrónico nosotros en general tenemos una sola y en cambio en las direcciones de Bitcoin nosotros podemos tener cualquier cantidad que nosotros querramos. De hecho, es recomendado no utilizar más de una dirección de Bitcoin cada vez que utilizamos Bitcoin. Actualmente hay tres formatos de direcciones que están siendo utilizados, pero nunca descartemos de que puedan aparecer nuevos formatos de direcciones teniendo nuevas mejoras dentro del protocolo. El primer formato de dirección que vamos a ver se llama Pay to Public Key Hash. Este tipo de formato de dirección comienza con un número 1 y tiene un ejemplo de una dirección ahí en la pantalla. El segundo tipo de formato de dirección se llama Pay to Script Hash y comienza con un número 3. Como el ejemplo que vemos ahí. Y el último tipo de formatos de direcciones de Bitcoin es el tipo Pech32, que comienza con la sigla BC1. El primero de estos formatos, Pay to Pub Key Hash, si nosotros recordamos de cuando vimos cómo se derivaban las direcciones a partir de la curva elíptica, recordemos que la última operatoria que aparecía era un hash, RPM 160. Por lo que realmente no se puede proporcionar una clave pública completa en el script de Bitcoin. Al utilizar monedas que se han enviado a una dirección de Bitcoin, el destinatario debe proporcionar tanto la firma como la clave pública y la secuencia de comandos verifica que la clave pública provista junto con el hash y el script pubkey se verifiquen. Esto lo podemos ver en el siguiente script que vemos ahí. Si recordamos de nuestro video de cómo es una transacción de Bitcoin, vimos cómo eran que operaban cada uno de estos comandos para que cuando entra toda una nueva transacción de Bitcoin se ejecute cada uno de esos comandos dentro de la pila y si la pila se ejecuta correctamente, la pila está vacía y la transacción se propagó a lo largo de toda la red y en el caso de que alguno de todos esos comandos falle, la transacción no se propaga. El segundo de los formatos se llama Pay to Script Hash. Básicamente estas direcciones se crearon con la motivación de trasladar la responsabilidad de proporcionar las condiciones de canjear una transacción del remitente de los fondos al redentor. Básicamente esto permite que el remitente financie una transacción arbitraria, sin importar qué tan complicada sea, utilizando solamente un hash de 20 bytes. Pay to Script Hash nos proporciona un medio de transacciones más complicadas. La especificación no establece limitaciones en el script y por lo tanto cualquier tipo de contrato puede ser forzado usando estas condiciones. Esto nos sirve a nosotros para poder generar otro tipo de direcciones que cumplen otras reglas, como por ejemplo las multisig address, que nos permiten a nosotros tener direcciones de Bitcoin que no solamente están controladas por una persona sino por varios participantes y de esa forma poder enforzar una cierta cantidad n de m firmas. El último tipo de formato que vamos a ver ahora se llama Pech32 o Segwit. Es un formato de direcciones especificado por la Bitcoin Improvement Proposal 173. Este formato de direcciones se conoce también como direcciones BS1 y es el último de los formatos que se agregó a las direcciones de Bitcoin por ahora. Desde diciembre del 2017 este formato no ha entrado demasiado en funcionamiento. Nuestra billetera Coinomi que vimos en el video anterior sí nos permitía utilizar estas direcciones, pero todavía hay algunos proveedores de servicios y de billeteras y de casas de intercambio que no las tienen utilizadas. Es recomendado que todavía utilicemos otro tipo de formatos.
Las direcciones Bech32 son las direcciones más livianas que nosotros tenemos dentro del protocolo de Bitcoin. Eso quiere decir que las transacciones que nosotros creemos utilizando estas direcciones van a ocupar mucho menos espacio en el bloque. O sea que si nosotros tenemos un bloque que tiene un tamaño fijo de 1 mega, nos van a entrar muchas más transacciones utilizando este formato de direcciones, y además nosotros como usuarios vamos a tener que pagar una mucha menor propina para poder utilizar estas direcciones y propagarlas dentro de la red. Recordemos un poco nuestro capítulo de criptografía. Bitcoin utilizaba la curva elíptica para poder generar estas direcciones, las claves privadas y las claves públicas. En el caso de Bitcoin utiliza la curva elíptica i al cuadrado igual a x al cubo más 7. Utiliza el estándar criptográfico eficiente SECT256K1. Para eso utiliza un número primo que se encuentra en la pantalla. Básicamente lo que nosotros podíamos generar eran operaciones como sumas, multiplicaciones y divisiones utilizando los campos finitos, y pudimos determinar una nueva operación que se llama multiplicación escalar. La multiplicación escalar era K por G, que era el punto generador, igual a P. P era la clave pública y K era la clave privada. Al aplicar la criptografía de curva elíptica, cuando nosotros lo aplicamos en la clave privada, lo que obtenemos es un número entero de 64 bytes, que consiste en dos enteros de 32 bytes que nos representan las coordenadas X e Y de nuestro punto de la curva elíptica. Si nosotros concatenamos estos dos puntos, se ve de la siguiente forma. A partir de estos dos puntos de la curva elíptica, lo que nosotros podemos hacer es almacenar la clave privada, codificándola en base 58, y a través de la clave pública y los dos algoritmos hash SHA-256 y RPM-160 podemos obtener 166 bits que se llaman public key hash o hash de una clave pública. Eso, codificado en base 58, lo que nosotros obtenemos son las direcciones de Bitcoin. Existen varios formatos de las direcciones de Bitcoin, y en este gráfico les muestro el mapa de direcciones de Bitcoin y también la dirección web en donde ustedes pueden ir a ver cómo es que se codifican cada uno de estos distintos tipos de direcciones. Recordemos que no solamente existen estas tres direcciones para la red principal de Bitcoin que se llama Mainnet, sino que también existen estos tres tipos de formatos para la red de pruebas de Bitcoin que se llama Testnet, y todas esas direcciones se codifican de formas distintas. Una vez que utilizamos la curva SDSA, lo que nosotros tenemos que agregar son los bytes 04 al principio de nuestra clave pública. Ese resultado se ve de la siguiente forma. También existe lo que se llama el formato de la clave pública comprimida. La clave pública, recordemos que es el punto XY de la curva. Y nosotros conocemos cuáles son todos los parámetros de esta curva elíptica. Para cada X existen solamente dos puntos de Y que pertenecen a esa curva. Recordemos que Y estaba elevado al cuadrado. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es solamente quedarnos con el valor de X y cuál es el signo de mi variable Y, si es la parte positiva o si es la parte negativa de Y. Los detalles son los siguientes. Tomamos un punto X de la curva elíptica y le agregamos 0,2 si el último byte de Y es par y 0,3 si el último byte de Y es impar. Esto se ve de la siguiente forma. Lo que nos queda ahora es el proceso de encriptación de la clave pública. Debemos aplicar los dos algoritmos hash SHA-256 a la clave pública y luego aplicar el algoritmo RPM-160. El orden es muy importante y a la salida lo que nosotros obtenemos son 160 bytes de esta forma. Lo que hay que agregar antes de tener la dirección de Bitcoin es el byte de la red. Bitcoin tiene dos redes, como les había comentado, la red principal y la red de prueba. La red principal es la red en donde todas las personas transaccionamos Bitcoin. Y la red de prueba se creó para probar nuevas funciones y software e ir probando las nuevas cosas que estamos creando primero en esta red, y una vez que están testeadas, poder llevarlas a la red principal. Para usar la red de Bitcoin se agregan los bytes 00 y el resultado que obtenemos es el siguiente. Checksum. Lo que calculamos es la suma de la comprobación de nuestra clave en Mainnet.
La idea de la suma de la comprobación es asegurarse de que todos los datos, en nuestro caso, la clave, no se hayan alterado durante la transmisión. Para calcular la suma de la comprobación de la clave, lo que debemos aplicar es ya 2 veces y luego tomar los primeros 4 bytes del resultado. Para nuestro ejemplo, el doble ya 256 es el siguiente y entonces la comprobación es la siguiente. 512 F43C4, los últimos 4 bytes es 8 en hexadecimal. Y lo último que obtenemos es la dirección de Bitcoin. Para obtener una dirección simplemente concatenamos la clave de mainnet y la suma de la comprobación. Eso nos devuelve esta cantidad de caracteres y las direcciones de Bitcoin están codificadas en base 58. Lo que obtenemos, una dirección Pay to Public Script Hash.